se estrena en breve, de Islandia tenés, de Brasil, ahí tenés, de Sudamérica tenés Brasil, como dentro de las candidatas en esta primer corte. No quiere decir que sean las que van a quedar en el rubro final de mejor película México tampoco. en lengua no inglesa. No. Bueno. Así que bueno, después vamos a Canadá, después vamos a repasar un poco y por qué el Jockey no quedó. Bueno, vamos a hablar un poco de economía, luego volvemos a esto de Jorgito del Oscar y otros temas, y de Gonzalo y de Damián, pero bueno, los números han sido, pero lo esperado por el gobierno y más, pero lo único en estos días que está subiendo el famoso dólar blue, por algunos pesitos, y bueno, muchos están analizando el porqué, si tiene que ver con Brasil, si tiene que ver con fin de año, si es preocupante, no es preocupante. Vamos a molestar a María Castiglioni. María es economista, es directora de CIT, Consultores Económicos. Hola María, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, María, muy bien. Bueno, muchos de tus colegas le quitan demasiada importancia a esto, ¿no? Bueno, como vos bien lo dijiste, estamos viendo en los últimos días subas del tipo de cambio financiero, del blue, pero recordemos de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de varios meses donde estos tipos de cambio no solo no aumentaban, sino que estaban bajando nominalmente, y de hecho habían llegado algunos días a tener niveles por abajo del dólar oficial, ¿no? O sea, brecha negativa, algo rarísimo. Algo muy raro, desconocido para nosotros. Totalmente. Y lo que mostraba en realidad es que en Argentina no hay en este momento un problema de falta de dólares, sino lo contrario. Porque vos en realidad en el juego entre la oferta y la demanda de dólares, más allá de que todavía hay cepo, quiere decir que hay ciertas reglas o restricciones para pasar de pesos a dólares en el mercado oficial, siempre cuando no se puede canalizar en el oficial se canaliza en los alternativos. Entonces, mirando el mercado completo podés ver en definitiva si hay problemas ahí, si hay falta de abastecimiento de dólares. Y lo que estaba pasando era lo contrario, ¿no? El Banco Central en el mercado oficial estaba comprando y sigue comprando dólares. De hecho, ayer se compraron más de 130 millones de dólares en el mercado oficial y además en el mercado financiero sobraban dólares. Bajaba el tipo de cambio, lo cual ya era en un punto un signo de pregunta, una presión excesiva, ¿no? Porque, como te decía recién, quedaba abajo del oficial, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones que se fueron tomando, ¿no? Varias medidas. Una fue bajar la tasa de interés. El Banco Central volvió a bajar la tasa de interés de política monetaria y eso hizo que todas las tasas de interés en pesos bajaran. Que haya pesos en la calle, entonces. Claro, no, más que nada se alinearan con la inflación que hay hoy, que es más baja, que obviamente cuando se conoció ese dato se supo, ¿no?, que era más baja, y en definitiva no se reduce lo que se llama el atractivo más financiero de corto plazo, claro, que bueno, vendo dólares para hacer una ganancia en pesos, ahí está. Ese famoso carry trade, que en realidad no tiene seguro de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tipo de cambio rebota, bueno, es parte de la ganancia medida en dólares, se pierde, ¿no? Claro. Entonces, hoy una de las cosas que se tomó fue esa, justamente para intentar que no sobren tantos dólares, que no haya tanta presión. Claro. La otra fue, obviamente, la devaluación del real pone También presión, pero sobre todo yo diría hay un tema estacional, que es que a fin de año, cuando la gente empieza a cobrar el aguinaldo, etcétera, hay más demanda de pesos y después, por el contrario, algunas empresas de hecho venden dólares para pagar aguinaldos y a medida que van cobrando mucha gente compra dólares por ahí en el dólar MEP, o sea, en la aplicación, también porque quiere hacer gastos en dólares. Hoy el dólar tarjeta está arriba de 1.600 pesos, nadie paga el dólar tarjeta. Todos los gastos en el exterior, ya sea desde acá comprando algo por internet o yendo a vacacionar afuera o pagarte un viaje que vas a hacer, se hace con la tarjeta comprando dólar MEP, ¿no? Entonces esa demanda de dólares estacionalmente obviamente aumenta a medida que nos acercamos a la temporada alta de viajes, ¿no? Hora de balance, María, calificados economistas, te incluyo, creo que nadie esperaba en un año estos 11 meses, por ejemplo, de sin déficit fiscal, digo, fue bastante sorprendente. Yo creo que los resultados fueron mejor, sin duda mucho mejor que lo que esperaba el mercado. Nosotros hemos hablado durante el año bastantes veces y nos habrás escuchado tanto a mí como a mi socio Camilo Tiscornia. Nosotros
cuando conocimos el programa económico y teniendo en cuenta el diagnóstico del presidente, que era justamente que para cortar con la inflación, para corregir esta caída de actividad que venía desde el año 2011, había que trabajar en resolver los problemas de fondo, ¿no? Claro. Y no sacar las consecuencias, que era ahí, sobre todo era el equilibrio fiscal primero, y ir corrigiendo el problema que había generado el déficit fiscal, que era el deterioro del balance del Banco Central, bueno, todos los precios distorsionados, etcétera, etcétera. Nosotros en general, cuando escuchamos el programa económico el 13 de diciembre, o sea, ya poco más de un año que presentó el ministro Caputo, nosotros creímos en que eso iba a ser posible, básicamente por la convicción que tenía el presidente, y eso nos llevó a tener un pronóstico, te diría, bastante aproximado. Bueno, porque el temor era la reacción social, el temor era... Sí, acá claro, no éramos la mayoría, éramos muy pocos los que pensábamos esto, y eso es una realidad. Obviamente había muchísimos riesgos, como vos bien decís, uno de ellos era el social, otro era el Congreso, o sea, cómo el gobierno iba a poder sostener todas estas medidas, teniendo 38 diputados, 7 senadores, no teniendo experiencia en el gobierno, con lo cual obviamente había muchísimos desafíos y sobre todo un punto de partida muy, muy complicado de una inflación galopante, una brecha del 200%, la gente no sabía dónde, y había desabastecimiento también. Recordemos que el año pasado, parte de lo que fue la recesión que vimos este año, o sea, ¿crees que va a caer el PBI este año? Buena parte es arrastre estadístico, es decir, tiene que ver con la caída que hubo fuerte en el último trimestre del año pasado también, y en parte generada por esto, ¿no? Que como no habían dólares, había distorsiones de todo tipo, la gente quería importar cualquier cosa y no había, cerraron la importación, no habían productos, no se sabía cuánto se iba a poder pagar la importación, bueno, tantas cosas que uno ya se olvida, ¿no? La realidad es que sí, el balance es sumamente positivo, porque si no se atacaban las causas y de una manera de raíz, porque no había otra alternativa, porque no tener déficit fiscal hubiera implicado conseguir financiamiento, no había financiamiento, ni en el mercado interno, ni en el mercado internacional mucho menos, y seguir emitiendo era el riesgo de la hiperinflación. Entonces, realmente fue lo que se podía hacer, pero destaco la convicción con la que se hizo y desde el momento cero, ¿no? Eso fue fundamental. Costó que, el gobierno le costó que fuera creíble, o sea, decían, bueno, esto es un mes, no lo van a poder sostener, y la verdad es que ahora que fue pasando el tiempo, el mercado empezó a creer que eso iba a ser una política de Estado, ¿no? Y creo que eso es algo que Argentina no hizo en otros planes de estabilización, y de hecho, cuando uno mira las fallas o las crisis, tanto en la caída de la convertibilidad, incluso el plan austral muchos años antes, o incluso en el programa de Macri, que estaba el objetivo del equilibrio fiscal, pero ¿dónde falló? ¿Dónde fue el punto débil siempre de los programas de estabilización? El punto fiscal, el déficit fiscal. Entonces creo que ahí hay un gran acierto que tiene un efecto económico directo e indirecto muy relevante, ¿no? María, gracias por tantas veces en el año que te molestamos, que la pases muy bien ahora en estas Navidades. Y bueno, y también en fin de año. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que sigamos analizando que se van resolviendo los problemas el año que viene. Sigue habiendo muchos desafíos, pero bueno, sin duda creo que se está por el buen camino, ¿no? El camino correcto y empezar a ver que la economía consolide la recuperación. Esto es fundamental, esto es clave para que no hay manera de que los salarios le sigan creciendo, recuperando y yendo a niveles que permitan tener menos pobreza si la economía no crece. Así que creo que eso es lo que vamos a estar mirando el año que viene, ¿no? Y las medidas que se tomen para que mejore la productividad, ¿no? Así que bueno, feliz Navidad y para todos. Y, gracias. Y bueno, que arranquemos bien el año que viene. Gracias. María Castiglioni de Tiscornia y Castiglioni Tiscornia. Dice que ellos, cierto, hay una o dos que se aproximaban, pero muchos decían, pero ¿se va a poder bancar socialmente? Porque el funcionario estaba comiendo pochoclos en Pinamar. Eso se lo dijo hasta el Fondo Monetario Internacional a Patricia Bullrich. Se lo preguntó. Claro. Así que no es solamente una duda que tenían los consultores o economistas locales, sino también a nivel internacional. Bueno, vamos a la señal de las 11 de la mañana, pan casero nacional. Allí está el top. Nacional Noticias. El país en una sola radio.